López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted en vivo, con mucho gusto, como todos los días, en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos al aire en este momento en Telefórmula. Estamos al aire en Easy en el canal 121, en Sky canal 157, Total Play canal 161, en Megacable canal 153, en Dish estamos al aire en el canal 354 y también estamos al aire para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también en internet y en redes a través de Radio Fórmula, radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com. Y hoy es miércoles 11 de mayo del año 2022. Han transcurrido 132 días y faltan 233 y termina este año. Corre la semana número 19. ¿Y de quién es santo, Laura, este miércoles? Buenas tardes, Laura Pérez Cisneros. Me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este miércoles 11 de mayo? Mi querido Joaquín, qué gusto me da verte. En este miércoles se rompe semana. Hoy celebra su santo Máximo, Estela. ¿Y qué crees, Joaquín? Hoy es día de los mamertos. No, bueno. Legiones. Sí. Las legiones. A ver, repite, ¿de quién es santo hoy, de estos de las legiones? Es de Mamerto, de Máximo, de Estela y de Mamerto. O sea, hoy es el santo de los mamertos. Así es el día de los mamertos. Sí. No, pues sus días son todos, ¿sí? Bueno, pues. No creo, si los felicito, no creo que les importe, ¿verdad? Porque como son mamertos, pues no. No, legiones, digo, pero no los puedo citar uno por uno, ¿sí? No. Pero bueno. María Estela Jolita, muchas felicidades, hoy es tu santo. Estelita Núñez, Máximo Carvajal y María Sorté, querida María, te mando un beso y un abrazo. La gran María Sorté, tantos años de que tenemos, María, te mando un abrazo. Y si todo esto soy Laura, que es miércoles 11, ¿nos quieres decir a quién va a ser santo mañana, ya jueves 12 de mayo? Así es, Joaquín, mañana celebra su santo Nereo, Aquileo, Pancracio y Flavia. ¿Qué días, Bueno, San Pancracio es el santo de los desempleados, el patrono de los desempleados a quien le piden trabajo. Pero, bueno, pues saludo al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Alex Gasca, Óscar Satarán, Gina Trejo Briceño. Saludos a Salvador Escobar, como todos los días. En Telefórmula la saludan a Berta Coronado. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Alonso Bancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dinora Corona. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho, que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y sin duda muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas. Pues nada, que el presidente insiste. El presidente insiste en que el presidente Biden invite a todos los países del continente, incluidos las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, a la Cumbre de las Américas el mes que viene en Los Ángeles. Dijo, si Joe Biden lo hace, tendrá reconocimiento de América Latina. Ese será su legado. Reveló hoy el presidente que estuvo hablando en la gira de no asistir, ¿sí? Con los presidentes por supuesto, de Cuba el domingo, ¿no? Díaz-Canel, pero también con los presidentes de Guatemala, de Honduras, de El Salvador y de Belice, es decir, 5 países, de los cuales 4 sí asistirían. Dijo que también había hablado con Luis Arce, el presidente de Bolivia, y el presidente de Bolivia está anunciando que tampoco va en línea con el presidente López Obrador a la Cumbre de las Américas, sino van Cuba, Nicaragua y Venezuela. Cuando hablan de todos es un eufemismo, ¿sí? Para decir Cuba, Nicaragua y Venezuela, que no se atreven a decirlo.
Eso es todo. Por cierto, el presidente reveló que efectivamente ayer cuando fue Ken Salazar, que yo creo que le llamó el presidente, ¿sí? Pero yo creo que es un error porque de eso se debería ocupar pues, el secretario de Relaciones Exteriores y dejar hasta el final la instancia presidencial. Pues fue para insistirle en que Joe Biden tiene que invitar a Cuba, Venezuela y a Nicaragua, a los gobiernos dictatoriales de estos tres países a la cumbre de Los Ángeles. En medio de todo esto, la agencia Reuters está dando a conocer que la DEA tuvo que retirar el avión que tenía en México desde los años 90 porque el gobierno de México le quitó el lugar de estacionamiento en el aeropuerto de Toluca. Yo pregunto, no estoy hablando de si está bien o está mal la medida, estoy preguntando por qué tomaron la decisión y por qué no la han anunciado. Y al anunciarla, explicarla. Este anuncio coincide con la visita a México hoy. Hoy está en México el subsecretario de Estado antinarcótico, el zar antidrogas de Estados Unidos, Todd Robinson, ante el disparo del tráfico de fentanilo, y también está la subsecretaria Hoy, de Seguridad Interna. Están aquí. ¿Por qué? Porque están preocupados, porque la política de los abrazos no está jalando. En medio de esto, la Suprema Corte discute hoy un proyecto que propone eliminar las cantidades límites de posesión personal de marihuana para consumo personal. Unas horas antes de la anunciada difusión del peritaje incómodo de la empresa DNB, en un momento, estaba citado a la una, sobre la tragedia de la línea 12, el presidente respaldó públicamente a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y aclaró que también respaldaba a Marcelo Ebrard, o sea, los dos que tuvieron que ver con la construcción y el mantenimiento. Le faltó respaldar a Miguel Mancera, pero no lo quiere, y además, pues Miguel Mancera no está en la sucesión presidencial de Morena. Y también respaldó a Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación. Es decir, ya lo colocó en la canasta de los tres precandidatos, aunque el presidente diga que no. ¿Y cómo le sabe a esto? Sobre la situación del espacio aéreo y el incidente del sábado en el aeropuerto de Benito Juárez, ¿se acuerdan? Los dos aviones de Volaris. El presidente dijo que se politizó. Ya sabes, se politizó el tema de los controladores aéreos. Pero le recuerdo, y voy a recuperarlo hoy, lo que me dijo aquí el subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons, quien desde el primer día lo señaló. Y no solo eso, hoy que salir lo de las mentiras, que esto de que no había tales decretos, el mismo Jiménez Pons aquí señaló que había dos decretos. Uno, para trasladar 30 vuelos diarios del Benito Juárez al Felipe Ángeles, ahora, el mes que viene, el día 15, y otro en agosto, para trasladar otros 30 vuelos diarios del del Benito Juárez al Felipe Ángeles. Eran dos decretos, me dijo aquí Jiménez Pons. Hoy dicen que no existen y dicen que mintieron los medios. No, señorita. En todo caso, los medios solo reproducimos lo que dijo. Y aquí fue el espacio para que lo dijera Jiménez Pons, lo de los decretos. Y el presidente dijo, yo ni estaba enterado de los decretos. No, pues andan bien las cosas de Palacio. Despacio, pero bueno. En fin. En otro tema, ahí está la protesta de una treintena de asociaciones, colegios y federaciones de México por el anuncio presidencial de importar, de contratar en Cuba a médicos cubanos porque aquí no hay especialistas, dijo el presidente. Los médicos dicen, es una falta grave en contra de los profesionales de la salud. El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, como no tienen nada que hacer, ¿sí?, presenta su propuesta de reforma electoral que no tiene ninguna importancia ni ninguna trascendencia. En lugar de andar buscando las alianzas y la construcción de un liderazgo para que compiten las elecciones del 24, siguen en la baba, ¿sí?, en Babia y en la baba, sin saber para dónde van ni por dónde van. Y así Morena les va a ganar otra vez la presidencia en el 2024. La Fiscalía de Nuevo León informó que la principal línea, y así andan los otros partidos, el PRD no se diga, el PRI y hasta Movimiento Ciudadano, que dice que quieren solo para hacer el trabajo a López Obrador. La Fiscalía de Nuevo León informó que la principal línea de investigación de la muerte de Yolanda Martínez es el suicidio. Esto se da en medio de un encontronazo entre el gobernador Samuel García y el fiscal del Estado, el fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero. Es decir, el pleito entre los de arriba, mientras la injusticia y la impunidad entre los de abajo y en el resto del mundo. Laura.
Condena la Federación de Periodistas España el asesinato de las periodistas mexicanas Yesenia Molinedo y Sheila García, esto en Veracruz. La ONU exige investigar la muerte de la periodista de Al Jazeera en Cisjordania cuando cubría una redada. Esta periodista murió por un tiro por parte de las fuerzas israelíes. El presidente Zelensky urge a concretar la promesa para que Ucrania sea miembro de la Unión Europea. Alerta sobre esta incertidumbre. El parte militar ruso de hoy lanza 500 ataques contra Ucrania, destruye 17 depósitos de municiones y 60 unidades de equipo militar. Ante el posible embargo al petróleo ruso que discute ya Europa, Moscú asegura que tiene suficientes compradores de energético. El Papa Francisco saluda a las esposas de 2 oficiales ucranianos atrincherados con civiles, esto en la acerera de Azovstal. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Bien, voy contigo, Sara Pablo, porque esta mañana el presidente insiste, de aquí hasta el 6 de junio va a estar todos los días con el tema de que inviten a todos a la Cumbre de las Américas, que me parece bien. Pero cuando habla de todos, es para evitar mencionar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, que invitan a los dictadores de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. 3 regímenes totalitarios. Pero la forma es que inviten a todos. Lo mismo dijo el presidente Arce de Bolivia, Luis Arce, que se alineó ya hoy con el presidente López Obrador. El presidente López Obrador también dijo en la mañana que había hablado con él. Te escucho, Sara Pablo. ¿Quiénes somos para llamar represores, matones a unos y no a otros?, respondió el presidente López Obrador ante la polémica por su decisión de no asistir a la Cumbre de las Américas si no se invita a todos los países. Señaló que si el presidente Biden abre la convocatoria, todas las naciones se lo reconocerían, sería un legado y los invitados no acudirían a insultar. En otro tema, el Ejecutivo señaló que se politizó el asunto de los controladores aéreos. Los detalles, Joaquín, más adelante. Bueno, también reveló el presidente en la mañana que este tema de no asistir a la Cumbre de las Américas lo trató con los presidentes de Guatemala, por supuesto, con el presidente Díaz-Canel de Cuba, en La Habana el domingo, pero también con los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, y con el primer ministro de Belice. Vamos a ver si ellos van o no van. Ahí está el presidente Arce de Bolivia, que dice que no va. Vamos a ver qué dice conmigo el presidente de Argentina, si va o no va a la cumbre. Francisco Villalobos, mientras tanto, este reporte, el avión de la DEA, ¿qué pasa? En un reporte especial de Reuters informa, Joaquín, que la DEA dejó de utilizar un hangar que le ha estado rentando al gobierno mexicano desde la década de los 90 en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Esto porque el gobierno ya no se los quiso rentar. Los detalles en un instante, Joaquín. Gracias, Francisco Villalobos. Héctor Herrera, ¿qué es este caso? ¿La empresa Vitol sí tuvo negocios con Pemex en México o no? 1. Y 2, ya se confirmó que está siendo investigada en Estados Unidos por dar sobornos, entre otros países y a otras empresas, a petróleos mexicanos. Te escucho, Héctor. A partir de una investigación que lleva a cabo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Petróleos Mexicanos precisa, Joaquín, que no mantiene negociación alguna con la empresa Vitol, que ha sido señalada por actos de corrupción en aquel país. Gracias. Mientras tanto, en el Senado, ¿qué? Israel Aldave. Joaquín, senadores y diputados federales en la comisión permanente debaten sobre el anuncio del gobierno de contratar a 500 médicos cubanos. La oposición afirma que este es solo un pretexto del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para financiar al régimen antidemocrático de Cuba, mientras que Morena y aliados políticos acusan al PAN y PRI de lucrar políticamente con este tema. Joaquín. Gracias, muchas gracias. Voy a ir contigo, Marco Morales. ¿Por qué? Porque tienes esta información que pues es un retrato de lo que está pasando, ¿sí? ¿De qué hablo? De que un grupo de delincuentes persiguió, pues debo decir, no sé si huyeron o no huyeron para evitar un conflicto mayor, pero persiguió a militares. Así las cosas. En Michoacán, donde el gobernador dice que no, que ya él no va a combatir al crimen organizado, porque lo va a hacer con base en una visión social de la violencia. Tómala, ahí está. Te escucho, Marco. Hola, ¿qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. En esta ocasión para informarte que en Michoacán, en la Tierra Caliente michoacana, un grupo de civiles persiguieron y corrieron de Nueva Italia a un convoy de militares. Presuntamente la base social tuvo un conflicto con los militares hasta que lo sacaron hacia la autopista Siglo XXI.
No hay víctimas a raíz de esta discusión. En breve, todos los detalles. Bueno, voy a los anuncios. Después de los anuncios voy a hablar con dos especialistas. Uno, sobre el anuncio del presidente López Obrador de contratar 500 especialistas médicos cubanos, porque dijo que en México no hay. Y dos, con otra especialista que tiene que ver con el desorden que hay en el espacio aéreo mexicano, según han reportado pilotos nacionales, internacionales y denunciado los mismos controladores. Continuamos. Pero primero mensajes, quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, donde abrimos la conversación con usted. Después de los anuncios, López Dóriga tiene todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo. Bien, vamos ahora a Veracruz. Carlos Navarrete, Fórmula Veracruz. El sepelio de las dos periodistas asesinadas antes de ayer en Cozoleacac. Y dice el gobierno de Cuitlagua Guarcha, tenemos 4 hipótesis. No queremos hipótesis. Queremos que detengan a los culpables. A ver si se atreven aquí con lo que están diciendo. A ver si te atreven. Te escucho. Adelante. Hola, ¿qué tal, Joaquín? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. En el avance informativo te platico que en un cementerio del municipio de Minatitlán, al sur del estado de Veracruz, fueron sepultados los restos de las comunicadoras Yesenia Mollinedo y Joana García, quienes fueron ejecutadas la tarde del pasado lunes en el municipio de Cozoleacaque. Sobre este tema, gobierno del estado informó que hay 4 líneas de investigación. Más adelante el reporte completo. Gracias. Bueno, aquí no se habla en la mañanera del asesinato de los periodistas, pero en el mundo sí, Laura Cardoso. Joaquín, representantes de la Unión Europea, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y organizaciones internacionales como Artículo 19 condenaron los asesinatos de periodistas en México. Hicieron un llamado al gobierno mexicano a implementar una política integral que acabe con la impunidad, la polarización y estigmatización resultado de los discursos institucionales y cese la violencia sostenida en contra de la prensa. El reporte. Bien, voy contigo ahora, Oscar Zúñiga. El tema del espacio aéreo y estos señalamientos, te escucho. Joaquín, el colectivo ciudadano Más Seguridad Aérea, Menos Ruido hizo un llamado a las autoridades federales para regresar a las rutas aéreas anteriores que operaron durante más de 30 años sin incidentes. Joaquín. Gracias, Andrea Meraz. De esto tampoco se habla nada, ¿sí? De los mexicanos que mueren en el intento de entrar a Estados Unidos. Los mexicanos, se habla mucho de que los centroamericanos, sí, todos. Los mexicanos siguen siendo los que más cruzan a Estados Unidos. Y esto no lo dice el gobierno de México, no. Esto lo dice el gobierno de Estados Unidos. Los mexicanos son a los que más detienen en Estados Unidos. Después siguen cubanos y después siguen nicaragüenses. Pero que no nos digan que en México ya nadie se va porque tienen sus programas de bienestar. Te escucho. Joaquín, buenas tardes. La muerte de mexicanos que buscaron cruzar a Estados Unidos se duplicó en los últimos años, al pasar de 337 a 719 casos. Este fenómeno se agudiza en las mujeres y es que en el último año se reportaron 90 fallecidas. Gracias, Leopoldo Espejel. Joaquín, este miércoles dio inicio a la primera etapa de la vacunación anti-COVID-19 para menores de 12 y 13 años en 38 municipios del Estado de México, entre los que destacan Ecatepec, Toluca, Huixquilucan, Naucalpan y Tlalnepantla. Joaquín. Gracias, ingeniero. Ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo México, de Grupo Fórmula. A ver, ingeniero, el calor, o la calor, como dirían la alcaldesa, la calor. ¿Qué tal, Joaquín? El día de hoy cambios en el patrón de circulación del viento estarán ocasionando chubascos y lloviznas a lo largo de Veracruz, Tabasco, Chiapas y la península de Yucatán, tormentas eléctricas con granizadas en Coahuila, fuertes ráfagas de viento y elevadas temperaturas en gran parte del territorio nacional, con mayores intervalos de cielos despejados a lo largo del litoral del Pacífico. En Ciudad de México de 28 a 30 grados centígrados con vientos de 40 kilómetros por hora. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero. Laura Pérez Cineros, el resto del mundo. Gracias, Joaquín. El canciller alemán Olaf Scholz da esta previsión. Dice que la guerra con Rusia y Ucrania dejará secuelas por 100 años. Un comandante del ejército ruso capturado será el primero en ser juzgado en Kiev. Esto por la invasión de las tropas rusas en Ucrania, así lo confirma la Fiscalía General de ese país. Guerra en Ucrania amenaza con la recuperación del empleo global tras la pandemia del COVID, a la que se suma la incertidumbre y el disparo de la inflación. Lo revela la organización
Organización Internacional del Trabajo. En esto del COVID, la Unión Europea anuncia que a partir del próximo lunes va a dejar de ser obligatorio el uso de cubrebocas en aviones y aeropuertos, esto para disminuir ya los casos en la región. Y liberan bajo fianza al cardenal católico Joseph Zen, de 90 años, que había sido detenido en Hong Kong acusado de apoyar a través de un fondo de movimientos de protesta, esto a favor de la democracia en el año 2019. Y malas noticias para Filipinas, Joaquín. Ferdinand Marcos Jr., conocido como Bongbong, es reivindicado como presidente de Filipinas. En un mensaje se comprometió a ser el dirigente de todos los filipinos, con todo y la sombra de su padre, el dictador. Joaquín. Pobre Filipinas. Primero el actual presidente y ahora el hijo del dictador. Los pueblos a veces no entienden, no entienden. Bueno, si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en 20 pesos con 29 centavos. En ventanilla se vende en 20.62, en los bancos hasta en 21.27. El euro en el mundo, $1.05. En México un euro se vende en 23 pesos cerradito, 23 pesos. ¿Y el petróleo, Héctor Herrera? El precio del barril de petróleo se reporta, Joaquín, pues ya por debajo de los $100. Está en 97.26, bajó $3.56 respecto al precio previo y se ubica $42.16 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Gracias, Héctor. Yo lo quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? Aquí, en lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? lopezdoriga.com está al alcance de su mano, donde esté usted, donde quiera que esté, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Qué trae de principal? La transmisión en vivo del informe del gobierno de la Ciudad de México sobre el contenido del peritaje de DNB, la compañía noruega, sobre el colapso de la línea 12 del metro. Ahí está. Le invito también a que pues me siga usted, por favor, en Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. También que me siga en Instagram. En Instagram soy López Dóriga. Y ojalá se pueda suscribir al canal de YouTube, que es López Dóriga. Le recuerdo que tiene toda la información en el momento, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Spotify, en Telegram, en Amazon Music. Y por supuesto que se integra a esta incontenible comunidad de Twitter, @López Dóriga. Y que en esta tarde de miércoles 11 de mayo de este año de 2022, le voy a tener a usted todo esto. Esto y más, mucho más hoy aquí con López Dóriga. Les recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. Que tenga usted un estupendo miércoles. Porque voy a retomar lo que dijo el presidente López Obrador el lunes. Se hablaba de la visita a Cuba y que había firmado un convenio con el presidente Díaz-Canel para contratar a 500 especialistas cubanos, porque dijo el presidente López Obrador, en México no hay, ¿sí? Dijo, esta decisión la tomamos porque en México no tenemos los médicos que necesitamos. No hay que olvidar que en el periodo neoliberal se dejó sin apoyo a la educación pública. Quería poner la educación al mercado, como si fuese una mercancía para adquirir la educación quienes tuviesen para pagar colegiaturas, al mismo tiempo que se cerraban los espacios en las universidades públicas y se rechazaba a miles de estudiantes con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Bueno, dice, entonces esto afectó, ¿sí? Sobre todo en lo que tiene que ver con la formación de médicos. Si se inscribían 1,000 para entrar a medicina, eran aceptados 100 y 900 rechazados. Como consecuencia, ahora tenemos un déficit de médicos generales y especialistas. Podemos tener hospitales, pero no tenemos pediatras. Dice, es uno de los temas que traté en especial con el presidente Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, de que especialistas en terapia para niñas y niños puedan estar en la montaña de Guerrero. Es decir, ¿por qué? Pues porque dijo que los médicos mexicanos no quieren ir porque tienen familia y no hay escuelas. En fin, bueno, pues yo lo aprecio ahora muchísimo al doctor Fernando Gabilondo Navarro. El doctor Gabilondo Navarro fue director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Bueno, director nada más del Hospital de Nutrición Salvador Subirán, por dejarlo así en claro. Una institución que tiene reconocimiento mundial. Doctor Gabilondo Navarro, muchas gracias por contestarme. Buenas tardes. Con mucho gusto, licenciado, a sus órdenes. Gracias, doctor. Dígame, Joaquín, ¿no? Joaquín, con mucho gusto. Gracias, doctor.
A ver, doctor, ¿qué opina de este anuncio del presidente de que como no hay especialistas en México, firmó un convenio con el presidente de Cuba para traer 500 de la isla? Bueno, siempre partimos de las mentiras que dicen muchos funcionarios de su gabinete, pero le quiero decir que a nivel internacional se ha considerado como una trata de personas y de esclavitud. Estos médicos que han ido a diferentes países porque es una explotación que hacen porque no reciben ni siquiera el 10% de lo que nos cobran a nuestros países. Así que hay una condena mundial del Parlamento Europeo, de Estados Unidos, de muchas instituciones de derechos humanos. Así que esa es la parte internacional y la parte jurídica. En nuestro país le puedo asegurar que lo que dicen no es cierto. Mire, nada más en nutrición, este año, en febrero de este año, egresaron 220 médicos de alta especialidad y de especialidad. 220. Y si usted lo multiplica por todos los institutos, por todos los hospitales de alta especialidad de referencia, el IMSS, el ISSSTE, las Fuerzas Armadas, etcétera, pues eso de que hacen falta médico es que no los contratan. Lo que hicieron en el periodo de la pandemia es que contrataron muchos médicos. Fíjese, el gobierno los contrata y no les da ninguna prestación, pero no nada más eso, les rescinde el contrato y ya no los vuelven a contratar. Para el examen nacional de las residencias, quedan fuera de la residencia 52,000 médicos. Están desempleados 52,000 médicos. ¿Y sabe qué? El gobierno no los contrata. Así que lo que están diciendo es una mentira. Pero además es una afrenta a nuestra profesión, porque traer gente de otros lados, que además la población debe saber que ni siquiera sabemos sus credenciales, no sabemos si son médicos, porque lo que se usa dentro de la ley en México es que necesitan habilitar que son médicos y que tienen la certificación y todos los créditos para ejercer en México. ¿Y sabe qué ha sucedido? Que no presentan nada. Este primer intento que hicieron en la pandemia, que vinieron al Distrito Federal, que por cierto el INSABI fue el que pagó esto, otro fracaso gravísimo de este gobierno, el INSABI. Estos médicos fue un fraude. Con la gente que yo he platicado en donde estaban, gente no preparada, gente paramédica que no tenía la menor idea. Y esto es lo que nos van a mandar. Realmente, para la población mexicana es una verdadera tristeza que en lugar de que traten de mejorar la atención médica, que es muy deficiente a nivel del país, ahora nos traigan gente que realmente no tiene la capacidad para la atención adecuada de muchas enfermedades en México. Y la segunda que dijo Joaquín es lo de la vacuna. A ver, la vacuna no tiene ni siquiera la tercera fase de investigación y le van a poner a nuestros niños una vacuna que ni siquiera está certificada. Eso es realmente un crimen, ¿eh? Entonces, su visita no fue muy gloriosa y todas las cosas que ha dicho son mentiras. Hay médicos mexicanos capacitados, una gran cantidad, como le dije, 52,000 que no tienen en este momento, no los han contratado. Ahora, doctor Gabilondo Navarro, el presidente dice que, por ejemplo, no quieren ir allá a Tlapa, en la montaña de Guerrero, y que por eso los trae de Cuba. ¿Pero qué trae de Cuba? ¿Trae guerrilleros? Que esa es otra de las cosas. ¿Son activistas? A ver, ¿a qué médico qué le va a ofrecer si no tiene ni siquiera clínicas? A ver, esto de IMSS Bienestar, que es otro fracaso también, que se supone que es el área rural, que debería atender fundamentalmente el área rural.
¿Cuántos sin bienestar hay en Guerrero? ¿Cuántas clínicas tienen de primero y segundo nivel? Y después, los salarios que les pagan son muy inferiores a los que les pagan a los cubanos. O sea, hay una inequidad. ¿Quién se va a querer ir ahorita a Guerrero con la inseguridad y con todo lo que representa? Va a ver qué van a hacer los cubanos. O están para indoctrinar, pero le aseguro que desde el punto de vista médico definitivamente no van a funcionar. Pues esto sí es muy grave porque además a los médicos, además de todo esto, los médicos cubanos son explotados por el gobierno cubano, ¿no, doctor? Sí, claro, por eso es que a nivel internacional están juzgados como trata de personas y como esclavitud, exactamente. Y con todo eso, pues el presidente dijo que había firmado un convenio el domingo con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, para los 2 puntos de los que ha hablado y ha señalado y que califica de mentiras. 1, los 500 médicos que va a contratar su gobierno, el gobierno de la 4T, y 2, la compra de estas vacunas que efectivamente están sin tercera fase para aplicarlas a los niños. Yo no sé, ni siquiera estén aprobadas por las COFEPRIS, doctor. Bueno, mire, aquí el problema nuevamente es que nos metemos en un círculo vicioso porque acuérdense que la COFEPRIS autorizó la Sinovac, que no estaba aprobada. De hecho, no está aprobada a nivel mundial. No, lo que tenemos que estar muy atentos es que no se puede estar dando en la medicina esta serie de errores porque cuestan vidas. Por ejemplo, sabemos ahorita que hay 14.5 millones de dosis que caducaron. ¿Por qué caducaron? Entonces, esto es lo que debemos de estar muy atentos y nosotros como médicos, realmente lo de la vacunación, si se hubiera hecho en forma adecuada, no hubiera pasado todo esto que está pasando. Pero hay que ser extraordinariamente estrictos con nuestros niños. O sea, ¿qué va a pasar con nuestros hijos y nuestros nietos? Que les van a poner vacunas que no sabemos si realmente funcionan, si tienen efectos tóxicos, cuando ya está comprobado que hay muchas vacunas que se pueden utilizar en los niños. Además, nos hemos tardado más de 1 año en vacunar a los niños. Más de 1 año, Joaquín. Sí, esa es otra de las cosas que es increíble. O sea, doctor Gabilondo Navarro, del sistema nórdico de salud pública ni hablar, ¿verdad? Pues sí, escandinavo. Ese se nos escapó desde hace mucho porque no hemos visto nada de eso y le puedo decir que estamos en crisis en las instituciones. Esto que dijeron hace unos días, que nuevamente mintieron, de que teníamos abasto, es falso. Estamos en desabasto en los institutos. Y se lo puedo decir con toda tranquilidad porque sigo trabajando en una institución. Tenemos desabasto de medicamentos. Y el desastre que provocaron diciendo que había corrupción, el problema es que hablan y hablan y hablan de corrupción. El señor que dijo ayer habló de corrupción de los institutos. Ojalá me comprobara que eso es cierto, porque estar hablando mal de la gente y tenemos 2 años y medio que dijeron que había corrupción en las farmacéuticas. No hay nadie en la cárcel, nadie. Pero eso sí produjeron un desabasto que hasta la fecha, uno de los grandes fracasos del INSABI es ese, precisamente, el abasto de insumos y medicamentos. Bueno, yo creo, doctor Gabilondo Navarro, usted lo sabrá mejor que yo, para mí el INSABI es un fracaso total. Yo creo que es uno de los mayores fracasos, sobre todo porque se está hablando de salud, ¿sí?, de este gobierno del presidente López Obrador. Entre otros, sí. Realmente el haber quitado el seguro popular. Y le voy a decir, a mí me tocó el inicio del Seguro Popular cuando era secretario Julio Frenk. Y le puedo decir que ese era el futuro, que tenía defectos, claro que tenía defectos. Tenían que ajustar cosas, pero le puedo decir que ese era el futuro de la salud y cobertura universal en este país. Y se nos acabó.
Y se acabó porque, además le voy a decir, esto del bienestar, de IMSS Bienestar no atiende especialidades. Así que vamos a seguir padeciendo qué va a pasar con los niños con cáncer, con las mujeres con cáncer de mama, con los hombres de cáncer de próstata, porque el IMSS INSABI no cubre esto, es nada más primero y segundo nivel. Bueno, doctor, entonces, pues ahí está el anuncio, esto ya es un hecho. Vienen los 500 médicos cubanos y se compran las vacunas cubanas. Pues sí, qué desastre. En fin, pues doctor, pues le mando un abrazo y le aprecio su tiempo y su claridad, doctor. Muy bien, Joaquín, pues también y ojalá que siga tan firme como siempre dando la verdad de las noticias, que esto hace mucha falta en este país. Gracias, doctor, se lo aprecio mucho. Buenas tardes. Sí, es el doctor Fernando Davidando Navarro, exdirector del Instituto Nacional de Nutrición, ¿sí? Del Instituto Nacional de Nutrición. Y ahí está el diagnóstico devastador para la 4T. ¿Y para qué? Y para sus programas de salud. La Escandinavia que se nos fue. Hoy unos anuncios, después de los anuncios, el presidente López Obrador insiste que el presidente Biden tiene que invitar, dice a todos, o sea, se refiere a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua a la cumbre de las Américas el mes que viene, dentro de un mes, en Los Ángeles, en California. Dijo también que había hablado ya, en la gira habló con los presidentes de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, por supuesto de Cuba, Díaz-Canel, y el primer ministro de Belice, para insistirles en esto, que tienen que ir todos, o sea, cuando dice todos ya sabes, Cuba, Venezuela y Nicaragua, y que también había hablado con el presidente de Bolivia, y el presidente de Bolivia hoy dijo que él en la línea del presidente López Obrador, si no van todos, o sea, sí, Cuba, Nicaragua y Venezuela, él tampoco va. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula Cadena Nacional e Internacional con López Dóriga. El presidente López Obrador esta mañana insistió en el tema, insistió en que no va a la cumbre de las Américas si el presidente Biden no invita a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Punto. También reveló lo que le decía, que en la visita, en esta gira que hizo, habló con los presidentes, por supuesto, de Cuba, Díaz-Canel el domingo, pero antes de Guatemala, de Honduras y de El Salvador, sobre su no asistencia, y quizá la de ellos, ¿sí?, a la cumbre si el presidente Biden no convoca a Cuba, Venezuela y a Nicaragua. Y de esto habló también con el primer ministro de Belice. También dijo que había hablado con el presidente de Bolivia, que ya hoy anunció que tampoco, si no van estos tres países, estas tres dictaduras, o estos tres dictadores, él tampoco va. Vamos a ver si esto crece o no crece. Y también reveló el presidente que ayer le dijo a Ken Salazar que le diga al presidente Biden, sí, que él no va a la cumbre de las Américas. Lo que pasa es que, mire, falta un mes para esto. Y el tema es lo que voy a decir en un momento en la mesa de los miércoles. Yo he cubierto toda clase de cumbres a lo largo de los años. Por ejemplo, de las Américas, desde la primera en Miami, el 10 y 11 de diciembre de 1994. Jamás en una cumbre hemisféricas, iberoamericanas, mundiales, del G20, del G7, la que se le puede ocurrir del medio ambiente, de los países de la cuenca del Pacífico, la APEC, jamás ha salido un acuerdo que beneficie a los mexicanos. Nunca, jamás. Las cumbres son para que los presidentes hagan un discurso ante los presidentes invitados o jefes de Estado y Gobierno que asisten, pero para que se lea en su país. Para eso son las cumbres. Bueno, 1, 2, corre el riesgo que el tema se gaste y que en un momento determinado, como falta un mes, ya no sea importante el tema de si el presidente va, o incluso si no va a la cumbre de las Américas. También le quiero decir que pues no pasa nada si el presidente López Obrador no va a la cumbre de las Américas. Es más, le digo, y luego se los voy a decir a Roy, a René y a don Pepe, no pasa nada si no se hace la cumbre de las Américas. Absolutamente nada. Sarapa.
Ante la polémica por su decisión de no asistir a la Cumbre de las Américas, si no se invita a todos los países, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó quiénes somos para llamar matones y represores a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Retomó un tuit del periodista Jorge Ramos y respondió con una cita bíblica. Me hizo acordar a Jesús Cristo y fueron a decirle porque tenían que apedrear a una mujer adúltera. Y lo que contestó fue: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Quién somos nosotros para llamar matones, torturadores, censores, represores a unos y no a otros? O sea, que ya nos consideramos jueces supremos. El presidente López Obrador informó que durante su gira por Centroamérica habló con varios jefes de Estado sobre la necesidad de que no se excluya a nadie, que es una falta de respeto. También conversó con el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien anunció que no asistirá. Dijo que entiende que el presidente Joe Biden está sometido a presiones de distintos grupos, pero si lanza una convocatoria abierta tendría el reconocimiento de muchos países y nadie de los invitados actuaría de manera grosera. Le tengo mucho respeto al presidente Biden, entiendo sus circunstancias por estos malandrines, pero ya es tiempo de cambios y decirle al presidente Biden que así como va a tener esa oposición, también si toma una decisión de invitar a todos los pueblos de América Latina van a saber reconocerlo, porque se abre una etapa nueva para el diálogo, para el entendimiento. Eso es un gran legado a las nuevas generaciones. Al momento de que se invita a todos, ni modo que el que está invitando va a actuar de manera irrespetuosa o el que llega va a ir a insultar. Ya es otra cosa. A todos nos obliga un acto así a la prudencia, a autolimitarnos. A pesar de la insistencia sobre su conversación con el embajador Ken Salazar, este martes el presidente solo reveló que le dijo que aún hay tiempo. Que todavía hay tiempo para poder atender este asunto, pero ya había que ponerlo en la mesa, ya era el momento, para que con tiempo se vaya analizando. El presidente aseguró que el conflicto entre los controladores aéreos se atenderá, pero consideró que el tema se politizó. Nunca, dijo, hubo ningún riesgo. Fue una acción politiquera, dirían en mi pueblo, porque allá no se le llama sopilote también, que viene del náhuatl, sopilote. Ya se le llama chombo, porque viene del maya, tiempos de chombos. Ante la presentación del informe de la empresa DNB sobre la tragedia de la línea 12, el presidente expresó su respaldo a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Dijo que está siendo sometida a fuertes presiones por la elección en el 2024. Con imágenes de Aldo Reyes en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Otro de los temas fue, por supuesto, lo de las líneas aéreas, sí, ya sabe, la de quienes quieren las mentiras. Dijo que jamás hubo un decreto. Y yo le repito, mañana le voy a poner lo que me dijo aquí el subsecretario de Transporte Jiménez Pons, de que sí había 2 decretos para trasladar 30 vuelos diarios del Benito Juárez al Felipe Ángeles. Eso ahora, y luego en septiembre otros 30. ¿De quiénes? 10 de Aeroméxico, 10 de Viva Aerobús y 10 de Volaris, diarios. Y habló de un primer decreto y un segundo decreto. Aunque diga el presidente que él no lo conocía y que no lo había firmado. Lo que lo dijo fue un funcionario, además de su íntima confianza, como es Rogelio Jiménez Pons, el director de Fonatur, que estaba a cargo del Tren Maya. Bueno, ahora le aprecio mucho a María Larriba, especialista, y hemos hablado, excontroladora aérea. María, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, a sus órdenes. A ver, María, ¿cómo está viendo todo esto de la redistribución del espacio aéreo del Valle de México, de la zona metropolitana del Valle de México, las quejas y denuncias que han presentado pilotos internacionales, pilotos nacionales, lo que han dicho los controladores que han sido expuestos a sobreexplotación, sin recursos, la corrupción que se está denunciando en CENEAM, que ha llegado gente sin capacidades? ¿Qué pasa, María, con todo esto? Me dice el presidente que es politiquería. Pues no es politiquería. Lo que pasa es que cuando empezó el sexenio hubo diversas mesas
de consulta donde todos los especialistas concluyeron que Santa Lucía no era un lugar adecuado para un aeropuerto civil. Y la única persona que fue a la casa de campaña de nuestro presidente y le dijo que él lo podía arreglar y que sí se podía operar los dos aeropuertos simultáneamente fue Víctor Hernández Sandoval. Le dieron la confianza, le dieron el puesto, lo hicieron director del CNEAM. Entonces, él hace un rediseño donde él anuncia públicamente que lo que se pretende es modernizar el espacio aéreo, o sea, migrar de una navegación convencional, que son equipos instalados en tierra que emiten una señal, a una navegación satelital, y que con eso cumplíamos con el compromiso de modernidad que tiene nuestro país con la Organización Internacional de Aviación Civil. Pero la intención velada era abrir espacio aéreo para acomodar Santa Lucía. Pero ese señor sabe, y todos sabemos, que no hay manera de acomodar los dos aeropuertos en forma simultánea. Pero, ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues hizo un diseño de espacio aéreo donde alejaron las aeronaves hacia el oeste totalmente, prácticamente embarradas a la orografía, muy bajo, con maniobras que comprometen a la aeronave con el terreno, y después se dieron cuenta que no era suficiente haber sacado la llegada hacia el oeste, y entonces se les ocurre inventar otra llegada por el sur. Y también empieza en Cuernavaca, las aeronaves están embarradas al cerro, vuelan 40 millas antes de aterrizar, y grave error. Un aeropuerto que tiene solo una pista no tiene por qué tener dos accesos, porque hay un punto en las llegadas que es sobre las colonias más pobladas de la ciudad, donde coincide la llegada del norte con la llegada del sur. Y no hay espacio para mover los aviones. Entonces el controlador está atado de manos para resolver esa situación. ¿Me puede explicar un poco más esto de que una pista con dos entradas? Porque no alcanzo a entender, que es muy complicado. Vamos, son términos muy claro, con mucho gusto. Mire, 40 años la secuencia al aeropuerto de la Ciudad de México se ha hecho en el norte. Cuando los aviones llegaban sobre la ciudad, ya vienen acomodados, desacelerados y con la separación. Pero es solo una línea de aviones, porque nada más hay una pista. ¿Para qué quiero dos líneas de aviones si nada más tengo una pista? Eso no tiene ninguna lógica. Cuestión de física, ¿no caben dos? Entonces, ¿para qué quiero dos líneas si nada más caben unos? Bueno, este rediseño tiene ese defecto. Hicieron dos accesos al aeropuerto y nada más cabe uno de los dos aviones y no hay espacio para volverlos a acomodar. Entonces, esto pone muy nerviosos a los controladores porque no tienen el espacio y están viendo que los aviones ya tienen menos de la separación reglamentaria, y la consecuencia es que hay muchas aproximaciones fallidas y aparte muchos conflictos donde las aeronaves están de frente en la Colonia del Valle, aquí en San José Insurgentes, en Álvaro Obregón, en el Pedregal, están de frente los aviones. ¿Cómo? Entonces, ¿Cómo están de frente? Un mal diseño. Bueno, ¿cómo están de frente los aviones? Porque uno inicia la llegada en el noroeste de la ciudad y el otro lo inicia sobre Cuernavaca. Y los dos convergen sobre la Ciudad de México, sobre la parte más poblada. Bueno, pero ese es solo uno de los conflictos del rediseño. Otros conflictos son que asignan nuevos espacios aéreos a los controladores sin los requerimientos de comunicación. Esto se lo ejemplifico. A mí me dicen ahorita, no, es que tú vas a dar control de aproximación en Zihuatanejo. Pues con la experiencia que tengo, pues debería de poderlo hacer. Nada más que ese proceso requiere que yo esté familiarizada, o sea, un curso de 2 semanas, por lo menos, y tienen que hacer pruebas de comunicación donde yo pueda comunicarme con los pilotos que están en ese espacio aéreo. Y eso no se hizo. Me están asignando espacios aéreos que no puedo atender porque no tengo la comunicación. Y así hay focos rojos en todo el rediseño. Ahora, miren, obviamente, cuando se inicia un rediseño hay errores, nada más que lo que procede es corregirlos en cuanto se detecta que se están yendo al aire varios aviones al día, que hay convergencia de los tráficos aquí en las colonias pobladas, que no hay comunicación en ciertos espacios aéreos, que el procedimiento genera demoras, porque además fue diseñado para la mitad de la capacidad del diseño anterior.
O sea, ya los aviones vienen con el doble de la separación y eso va generando demoras a los que vienen atrás. Entonces, ineficiente, inseguro, malo y costoso. Porque a ver cuánto tiempo, bueno, ya reconocieron las aerolíneas ciertas cosas que están ocurriendo. De un día para otro, tienen rutas más largas, consumen más combustible, tienen demoras en el origen, en vuelo y en el destino. Y aparte, hay una desorganización total en tierra en el aeropuerto. Y eso es deliberado, porque liberaron los horarios. Ahí le pongo otro ejemplo. Ni en Heathrow, que es el aeropuerto más eficiente del mundo, llegan todos los aviones a la misma hora. Hay una regulación de horarios por el uso de los espacios de plataforma, migración, aduanas, salas de espera, todo eso. México el aeropuerto tenía un sistema perfectamente diseñado de asignación de horarios y todo el mundo tenía que cumplir con esos itinerarios para poder permanecer en este aeropuerto, que es un aeropuerto tendiente a la saturación, ¿no? Pues resulta que hace 3 meses el nuevo administrador, que es el señor Morán, que antes era el subsecretario, ahora se fue a administrar el AICM, dijo que no importaba, que cada quien opere a la hora que le guste, que si quieren lleguen tarde o temprano. ¿Y eso qué genera? Pues que llegan todos juntos y que ahorita, hace como 50 años, tenemos horas con mucho más tráfico del que podemos manejar y otras horas donde no llega nadie. Entonces, esta situación de la supuesta saturación del AICM es falsa. Es un desorden generado por el rediseño y por las disposiciones de la administración del aeropuerto. Bien, María, pues gracias por este punto de vista. Lo apunto y lo confronto con los demás que estamos escuchando y que en un momento dijo el presidente que eran politiquerías. Gracias, María. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, a sus órdenes. Es María Larriba, especialista. Yo voy a unos anuncios y después de los anuncios, porque tengo mucha información, vamos a ir a la mesa de los miércoles. Sí, Roy Campo, René Casados, don Pepe Fonseca. Y de acuerdo a la agencia Reuters, el gobierno de México canceló el hangar, ¿no? Que tenía un lugar en un hangar en el aeropuerto de Toluca, donde desde los años 90 guardaban un avión de la DEA. Yo no sé ni que sabía que existía ese avión de la DEA, pero lo que hace falta es una explicación de por qué estaba ahí el avión de la DEA y por qué dejó de estar. Y este anuncio coincide además está en México en este momento, ¿sí? Hablando con las autoridades de seguridad, el SAR Antidrogas de Estados Unidos, el subsecretario, y también está la subsecretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, la subsecretaria Hoy. ¿Por qué? Por el tema del fentanilo y por el tema de los abrazos. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula con López Dóriga. Y hoy es miércoles de mesa, perdón. Roy Campo, René Casados, don Pepe Fonseca. Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. De buenas, Joaquín, así saludándote. Eso, así me gusta. Así es. René, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, te mando un fuerte abrazo. Les mando a los tres un gran saludo y a tu audiencia. Gracias, don Pepe. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Joaquín, una provocación. Buenas tardes. Mira, Joaquín, fíjate que hoy escribió una pregunta muy, muy interesante en El Economista, su director Luis Miguel González. Pregunta cuánto vale para México la relación económica con Cuba. Y haciendo números, Joaquín, el valor del comercio de un año con Cuba equivale a medio día de comercio con Estados Unidos. Así es la comparación, ese es el valor. Entonces, yo creo que no va a arriesgar eso el presidente en este activismo en política exterior que ha sorprendido a tantos en su gira y después de su gira. No creo que el presidente vaya a arriesgar eso. Yo creo que si nos serenamos y dejamos las preocupaciones por tensar las relaciones con Estados Unidos, las dejamos a un lado, vamos a ver los hechos. Separemos la retórica de los hechos. Y los hechos nos dicen que hoy, 11 de mayo de 2022, la política migratoria de México sigue siendo la misma que establecimos cuando estaba en la presidencia Donald Trump y siguió con Biden. La política migratoria de México es contener a los migrantes centroamericanos en la frontera sur, pero en la frontera sur de México.
Eso no cambia. Entonces, lo demás es paja y retórica, Joaquín. No, yo creo que es más que paja y retórica, entendiendo lo que me acabas de decir. Y no solo está igual, don Pepe, la política migratoria. Ahora nos enteramos porque no nos informaron formalmente de que iba a regresar a Estados Unidos quienes son el número 2 de migrantes detenidos en Estados Unidos, cubanos, y el número 3 de migrantes detenidos en Estados Unidos, que son nicaragüenses. El número 1 es de mexicanos, ¿eh? Roy, ¿tú cómo viste este activismo? Porque efectivamente es un activismo. Hoy dijo el presidente que habló con los presidentes, bueno, con los 4 presidentes. Él lo dijo hoy, sí. Guatemala, Nicaragua, Cuba. Guatemala, Honduras, El Salvador y Cuba, y el primer ministro de Belice, y que también había hablado por teléfono con el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien acaba de anunciar que él tampoco va, que se suma al presidente López Obrador si Biden no invita a los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela, Roy. A ver, bien dicho con los dictadores, por cierto. A ver, yo voy a coincidir con Pepe. No importa si el presidente va o no va. O sea, no importa. La relación con Estados Unidos no depende de si va o no va, y tampoco depende de esta gira que hizo. La relación con Estados Unidos, hace 10 días, Biden le dijo a López Obrador, ahí estate que te voy a hablar. Ahí estate, ese viernes, ahí estate, porque te voy a hablar. Y ahí esas llamadas son más importantes que el no ir a la Cumbre de las Américas. El decir no voy y es una protesta, es una forma de subirle de volumen a algo que es muy poco importante para los mexicanos. Ahí no se resuelve en México. Ahí no se resuelve. Ahí no es nada importante. Es mucho más importante la cooperación con Estados Unidos para la migración, para la seguridad, para la economía, que ir o no ir a la Cumbre de las Américas. Fíjate qué punto descubre esta decisión del presidente López Obrador, que es lo que tú dices. Pues no importa si va o no va. Es más, no importa si van o no van Cuba, Venezuela, no importa, y Nicaragua. Es más, te diría, no importa si no se hace la Cumbre de las Américas, Roy. Exacto. Yo que he acudido, bueno, por ejemplo, a la Cumbre de las Américas desde la primera en 10 de diciembre de 1994 en Miami, y a un sinnúmero de cumbres de todo tipo, de todo, sí, no recuerdo que de una cumbre se haya tomado en la que haya participado México una decisión importante que beneficia a México, a los mexicanos. De acuerdo. ¿Sí? René. Claro, Joaquín, yo creo que coincidimos los tres, sobre todo con lo que enunciaba don Pepe y como lo concluyeron ustedes. Por supuesto que no. Yo creo que aquí lo que sí importa para el presidente es, como siempre, estar mandando el mensaje a sus bases, el estar, como siempre, tratando de estar posicionando la imagen como líder que quiere ser en Centroamérica y esta parte del Caribe. Finalmente, lo que importa, como se refieren ustedes, es el peso de esa importantísima y la vital relación bilateral que se tiene con los Estados Unidos. Finalmente, lo que importa para la gente y sobre todo en las fronteras son los temas centrales que pudieran afectar cualquier decisión que se tomase o no se tomase por parte de los dos gobiernos y que impacta cotidianamente el tema de la migración, como tú mencionaste, el tema central de la migración, por mencionar solamente algo con Cuba, de cubanos que a través de México están intentando pasar hacia los Estados Unidos y que le es importante con toda la agenda general de migración al propio gobierno de la Casa Blanca. Lo que importa para los ciudadanos es qué puede suceder con el comercio, qué puede suceder con medidas, cuando yo menciono la frontera, que puedan afectar su seguridad, que puedan afectar su economía. Eso es lo que realmente importa. Y yo creo que si hablamos de la gira del presidente a Centroamérica y al Caribe, nada más mencionando la pura isla de Cuba, esto no llena el vacío de una política exterior mexicana que en términos generales y de estrategias también concretas ha estado ausente con este gobierno. Considero que lo más importante es
una política de largo aliento y una política muy concreta y muy ofensiva en la relación importantísima que tenemos con los Estados Unidos, Joaquín. Bien, don Pepe. Él debe ser, mi querido René, no, es lo que es, ¿eh? Oye, de acuerdo. Mira, en esto, Roy acaba de tocar un punto, tú lo tocaste en tu columna de hoy en Milenio, Joaquín. Están aquí ahorita en México, entrevistando con gente de relaciones encabezada por Marcelo Ebrard y por la secretaria de Seguridad Federal, Rosicela Rodríguez. Están el subsecretario Dodd, que es de Asuntos de Drogas del Departamento de Estado, y la subsecretaria de Seguridad Interior, Serena Hoy. Los dos vieron a hablar y tú transcribiste parte de lo que dijo el Departamento de Estado en su informe en Washington. La urgente necesidad de acciones concretas para detener la producción y el tráfico de fentanilo y otros narcóticos. O sea, esos son los temas importantes. Esos son los que importan. Y a ellos, esos son los que les importan. Y nosotros les tenemos que responder en eso. Porque yo creo que cometieron un error al anular, al quitarle el espacio al avión de la DEA en el aeropuerto de Toluca. Creo que es un error de funcionarios acelerados, porque son vengativos y van a ver los funcionarios estos, se la van a cobrar los de la DEA, si no ahora, dentro de 10 años, pero se los van a cobrar, ¿eh? Oye, ¿quién habrá tomado la decisión de quitarle el hangar, ¿no? O el espacio donde guardaba la DEA su avión en el aeropuerto de Toluca? Mira, siempre sobran espontáneos. Ve hoy, por ejemplo, hoy en la mañana en Fórmula, no dice Pigmenio Ibarra que por qué los Estados Unidos no juzgan a aquellos que con tal de ser sumisos con el imperio reconocieron al espurio Felipe Calderón. Yo creo que Pigmenio le falló la memoria. Se le olvidó que el primero que vino a avalar el triunfo de Carlos Salinas, y el primero que avaló también el triunfo de Felipe Calderón fue Fidel Castro Ruz. Así es, incluso vino. Fidel Castro vino a la toma de posesión de Carlos Salinas. Toma, y él recibió a Calderón como presidente de México, lo reconoció. Entonces, perdón, ya están ahora juzgando al difunto. Es que también tú, digo, de veras que no tienes nada que hacer en las mañanas, don Pepe. ¿Sí? Es más, Roy, pero aquí hay un punto, Roy. Aquí lo que estamos viendo es lo que te decía hace un momento, este activismo del presidente López Obrador asumiéndose como un líder latinoamericano o queriéndose asumir como un líder no latinoamericano, sino de la, si me permiten, izquierda, pues latinoamericana, como comentaba ayer me comentaron de Washington. No, el presidente de México se ha colocado del lado de las dictaduras. Me dijeron de los dictadores, lo que quiero decir de las dictaduras y no de las democracias. Que ese es el argumento para lo de las Américas, que no van a invitar a los países que no defiendan la democracia como sistema. Y ahí hay 3 países donde no hay democracia, ¿no? En Nicaragua no le podemos llamar Nicaragua, democracia lo que hubo este año, ¿no? La elección no fue democrática, ¿no? Quitaron a todos, los encerraron, los metieron a la cárcel a todos los que querían ser opositores, ¿no? Entonces, bien, a ver, Joaquín, mira, el querer ser líder de Latinoamérica o de Centroamérica, si lo quieres poner, porque ahí fue la gira, es solamente ante gobiernos, ¿eh? La población, yo que trabajo en esos lugares, la población guatemaltecos, salvadoreños, no nos ven con mucho aprecio al país México, ¿eh? Somos el horror, somos el infierno para sus paisanos cuando cruzan México. O sea, peor que cuando nosotros opinábamos de cómo nos trataban a los migrantes en Estados Unidos, ellos piensan que pasar por México es el infierno de cómo los tratan. Y lo es. Y luego en términos deportivos nos odian. No somos así que como nos quieren a nosotros, ¿eh? Entonces, el querer ser líder es nomás a nivel gobierno. No estaban pidiendo que fuera México. Fue una decisión de que México quiso ir a esa gira. Pero otra cosa, los ciudadanos en México les importa menos que cero este tipo de giras.
no tiene nada que ver, o sea, no está en su vivir cotidiano, el de las Américas, el que si va a Cuba, el que si va a El Salvador, Guatemala, Honduras, no tiene nada que ver. De hecho, formalmente te voy a decir un dato medio extraño. Los mexicanos creen que el presidente de Cuba se llama Fidel Castro. O sea, no saben que ya hubo cambios, que murió. Es muy poco interés en el exterior. Y mientras en una semana, menos en una semana, en donde estamos viviendo inflación, donde estamos viviendo asesinatos de periodistas, feminicidios, donde estamos escándalos con un incidente en el aeropuerto, dictamen de la línea 12. ¿Tú crees que están interesados? Sí. ¿Quién va a ir? Oye, mañana, Roy, se rebasa la línea de los 120,000 homicidios dolosos en México. Ayer lo comentaba con Carlos Pena. Mañana se rebasa. Y nos va a interesar lo de la Cumbre de las Américas. No, hombre, no. Y otra cosa que apunto, antes de ir al corte y regreso contigo, René, el presidente volvió a mencionar esa frase o ese título que detestan los centroamericanos y gran parte de los latinoamericanos. México volvió a ser el hermano mayor de Centroamérica. Es como equivale a que el presidente reconozca que España es la madre patria, que tanto reniega, ¿sí? Y que no es la madre patria ni México es el hermano mayor, pero está con esa idea, Roy. Exacto. Una de tantas contradicciones, Joaquín. Bien. Sí. Regreso contigo, René. Regreso con la mesa, por supuesto. Roy Campos, René Casados y don Pepe Fonseca. En un momento, contigo. Hablaba René del hermano mayor, de Big Brother. Te escucho. Sí, Joaquín. Una más de las tantas contradicciones que afloran no solamente en el discurso y la retórica presidencial, sino en sus tomas de posturas, entre comillas. Verdaderamente uno podría decir es incomprensible, pero no, es que así es. Esa contradicción más la de querer darle coartadas de salida a una dictadura como la cubana y justificarla, porque ahí está la lucha por la independencia y la dignidad, cuando lo que aflora, por mencionar solamente algo, es que la libertad de expresión y el ataque a los derechos humanos es condenada constantemente, no solamente internamente en ese país y en la isla, sino internacionalmente. Y también a lo que referías, Joaquín, de querer ser el líder de la región. Bueno, pues muy bien, México es una potencia media y tiene y puede y debe, y yo diría, ejercer un liderazgo y una influencia, entre comillas, en esa zona. Pero México también lo que necesita es el despliegue de una gran política exterior de más largo alcance, más integral, dirían los conocedores. Los intereses políticos y económicos estratégicos comerciales del hemisferio occidental, como le llaman, son muy importantes, pero hay determinantes, como mencionó don Pepe, baste ver el peso de lo que implica económica y comercialmente una relación o una situación. Entonces, estos intereses de México, sí, son mucho más importantes que el interés personal y particular de imagen, de proyección y de pretendida trascendencia de liderazgo nacional e internacional de un presidente. A ver, don Pepe. Mira, ¿qué te parece, Joaquín, si aterrizamos en el México real otra vez? Venga. Hablando del espacio aéreo. Exactamente, Joaquín. A ver, fíjate con qué habilidad. La retórica es una cosa, vuelvo a decir, hay que separar, y esa idea de separar la retórica de los hechos, tengo que confesar que me la dio nuestro gurú, Roy Campos. Mira, si separamos la retórica de los hechos en la cosa del espacio aéreo, ves que al final de cuentas, aunque nos dijo ayer, el rediseño está bien, el del espacio aéreo, ese no es el problema. Pero, ¿qué son los hechos? Una, alivian el tráfico aéreo del aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, quitando los charters, que son pocos, pero sobre todo quitando el transporte de carga del aeropuerto de la Ciudad de México. Ese sí se mueve de inmediato, se sale de inmediato. Ya con eso aliviaron la carga, resuelven el problema del espacio aéreo que tenemos por lo pronto, mientras empiezan a irse las aerolíneas fuera.
Pero y no tuvieron que hacer decreto, Joaquín. ¿Me permites un momento, don Pepe? ¿Me permites un momento, don Pepe? Sí, señor. No se pueden pasar las compañías aéreas de carga hoy ni mañana al aeropuerto Felipe Ángeles porque todavía no están construidas la zona de aduanas, que es fundamental en la carga, ni las instalaciones de aduanas para carga. Pero fíjate, también lo resuelve, hoy lo dijo en la mañana también el secretario de Gobernación, Joaquín. ¿Qué van a hacer? Pues no se pueden ir de inmediato. Pues oye, entonces, ¿saben qué? Aquellos que tengan adeudos con las autoridades aeroportuarias del aeropuerto de la Ciudad de México, no van a operar. Los van a sacar, les van a limitar operaciones. Joaquín, hay muchos modos como dicen, hay muchos modos de despellejar un gato. Y estos encontraron la forma. Y los hechos son esos, Joaquín. Pero lo que sí se va a posponer y se va a tardar mucho, porque eso corresponde a romper la política de austeridad, es que recupere el aeropuerto de la Ciudad de México la categoría 1. Eso requiere. Pues ve nada más el caos, mi Roy. Y aún así quieren. Ahora entiendo por qué llevamos. Ahora el día 25 se cumple un año de que degradaron a los servicios de aeronavegación, no a las compañías aéreas, no, a las autoridades de aeronavegación de 1 a 2. Y me dijeron enseguida, no, también pasó con Calderón. Es cierto, pasó con Calderón. También fue degradada, pero los 5 meses estábamos otra vez en 1. Y hoy hablan ya de agosto, a ver si octubre, y nada, Y mientras tanto... Para que lo entienda el que nos escucha, significa que ven más riesgo en volar en México. O sea, eso significa riesgo. O sea, es menos seguro el espacio, ¿no? Entonces, cuando nos degradan. Y entonces autorizan menos vuelos, menos líneas. O sea, no van a autorizar ninguna nueva ruta. ¿Por qué? Porque no ven seguro cómo se maneja. Joaquín, mira, ahorita lo que platicaba Pepe. Pepe está hablando un poco del manejo de los vuelos que se van a Santa Lucía, de las críticas, de cómo hace el presidente para que se pasen. Bien, pero el incidente que vimos, el problema del incidente es un problema de manejo de personal, de administración del aeropuerto. Ese fue el problema. O sea, de controladores faltaban, mal capacitados, cansados, o como se quiera, pero es un problema humano causado por una mala administración y un mal ambiente. Eso sí no es culpa de nadie más que de los que ponen ahí a la gente. Tan es así que sacan al responsable. Es la aceptación de que estaba mal. Claro. Se reestructura porque hay un error, pero ese error de manejo de personal o de nombramiento de personal puso en riesgo la vida de personas. Pero no está corregido, Ojo. Pero ahí es el intento. Bueno, no es un asunto del espacio aéreo, es de manejo y Pero mientras tanto sigue volando, 60 vuelos, operaciones por hora en el aeropuerto de la Ciudad de México. Dame una conclusión, Roy, y paso contigo, René. A ver, no más es salirnos del tema porque estamos viviendo, del miércoles pasado que hablamos a hoy, asesinaron a 3 periodistas. Cada vez que asesinan a un periodista, vemos menos, entendemos menos, conocemos menos, entendemos menos al país. O sea, tenemos que entender que cada vez que asesinan a un periodista, perdemos todos. Y solamente fueron 3 de miércoles a miércoles. Gracias, Roy. René, una conclusión, por favor. En el México real, como dice Pepe, Joaquín, y antes de ir al corte mencionaste la cifra que se ha rebasado el número de 120,000 homicidios. Mañana. ¿Verdad? Y Roy menciona, sí, esto de los periodistas. Lo que se vive, Joaquín, son un sinnúmero de detonantes de contingencias en un gobierno que ha sido improductivo y que la mayoría de las veces no ha dado resultado a lo que está demandando en seguridad, por mencionar, por parte de los ciudadanos. El hecho de que hay una crisis, ¿sí?, de agresión contra los periodistas. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno? Las declaraciones del presidente no ayudan en nada. ¿Por qué? Porque están, como siempre, con la marca de la casa, enfocando
problemas de contingencia y de crisis, no en términos de qué se tiene que hacer para neutralizar o poder a lo mejor prever una problemática o tratar de administrarla o tratar de aprender de ella y tomar las decisiones necesarias, lo cual implica, Joaquín, responsabilidad y busca de eficiencia más allá de la pura supuesta voluntad política, y no enfocar gestión de crisis, si es que se gestiona, en términos siempre de víctimas, victimarios, héroes o villanos. Esa no es la respuesta. Estamos ante un gobierno improductivo y muy lejos de lo que ha prometido. Solamente si mencionamos este aspecto, un aspecto una vez más trágico y lamentable, Joaquín. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, René. Buenas tardes. Don Pepe, por favor. Pues mira, Joaquín, lo que pasa es que estamos en una etapa en la que, al parecer, nadie quiere reconocer equivocaciones. No, claro, no. Pues ¿cuándo han querido? ¿Qué gobierno ha querido reconocer? Déjame entonces dejar una reflexión de Marx, que decía... ¿De Marx Arriaga? No, Marx, no Marx Arriaga. Carlos Marx. Es una ¿De Groucho? Marxista. Por supuesto, que es de Groucho. Es una reflexión seria, Joaquín. Ser de Groucho Marx, por supuesto. Muy seria. Muy seria. Y dice que disfruta sus equivocaciones, que nadie le debe quitar el placer de equivocarse. Y si lo repasa uno despacio y lo junta con aquello de que uno aprende de sus errores, creo que es una gran definición de Marx, insisto, de Groucho Marx, que sí es serio. Gracias, Joaquín, y buenas tardes a todos. No, hombre, gracias a ti, don Pepe. Roy, que estés muy bien. ¿Cómo estás viendo el béisbol, mi Roy? Nada más para preguntarte. Así es, ¿qué tal el arranque de los Yankees, Impresionante. No, sí, pero la liga aquí, ya te la liga mexicana, o no solo sigue la del Pacífico. No, ya la del Pacífico no empieza todavía, ya acabó en febrero, inicia hasta fin de año. O sea, para ti la liga mexicana no. No calienta. Bueno, gracias, Roy. René, don Pepe, buenas tardes, nos vemos el próximo miércoles. Yo voy en los anuncios, después de los anuncios. Nada de las periodistas asesinadas en Veracruz, nada. Solo hipótesis. Tienen 4 hipótesis, ¿sí? Para que vean, desde el 10 de junio, antes de ayer, han asesinado en México a 11 periodistas. A 11. Pues dice la Fiscalía de Nuevo León que pudo haber sido un suicidio la muerte de la joven Yolanda Martínez. Y ahí están agarrados del chongo, pero a todo lo que da el gobernador Samuel García y el fiscal de Nuevo León. ¿Y qué responde Pemex a la declaración de que recibieron sobornos de la empresa de energía Vitol? Pemex exige nombre de responsables. Este es un asunto que puede estallar. Continuamos. Pedro, fue ayer el sepelio de las 2 periodistas asesinadas en Cozoleacaque, en Veracruz. Y ya sabe usted, ¿qué se dice? Lo de siempre, que no habrá impunidad, que el gobierno mexicano garantiza la seguridad de los periodistas. Ya es un cliché que han repetido en 11 ocasiones desde el 10 de junio, ante los 11 asesinatos de periodistas en este año, del 10 de junio antes de ayer. Te escucho, Carlos Navarrete. Hola, ¿qué tal, Joaquín? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Te platico que la mañana de este miércoles fueron sepultados los restos de Yesenia Mollinedo en el municipio de Minatitlán. Ella fue una de las 2 víctimas ejecutadas el pasado lunes por la tarde en el municipio de Cozoleacaque. La otra víctima fue Joana García, las 2 compañeras comunicadoras que trabajaban para el periódico digital El Veraz. Te informo sobre este tema. Gobierno del Estado ha informado e insistido en que hay 4 líneas de investigación que se están siguiendo, una de las cuales tiene que ver con el ejercicio periodístico de las 2 compañeras reporteras. Lo cierto, Joaquín, es que al momento no hay datos sobre personas detenidas, no han sido localizados los sujetos, los sicarios que ejecutaron a las 2 compañeras comunicadoras. La familia de las 2 víctimas exige justicia y que el crimen se esclarezca cuanto antes. Joaquín, estaremos reportando cualquier avance sobre este tema, cualquier dato actualizado lo estaremos compartiendo. Muy buena tarde.
Y en ese tema, el asesinato de periodistas, tú tienes este dato que es terrible, devastador, Laura Cardoso. México es el lugar más mortífero para la práctica del periodismo. En lo que va de este año ya suman 11 los comunicadores asesinados. Desde el año 2000 a la fecha, Artículo 19 ha documentado 145 asesinatos de periodistas en México, 36 de estos en lo que va de esta administración, con un 98% de impunidad en estos crímenes. Leopoldo Maldonado, representante de este organismo, dice que ni siquiera ha terminado este año y se está por alcanzar al total de periodistas asesinados en 2017, en el que se tuvo el registro más alto, con 12 periodistas asesinados. Detalla que en 2021, Artículo 19 documentó 644 agresiones a periodistas, una cada 14 horas, lo que no es viable en un país que aspira a ser eminentemente democrático. A eso hay que sumar la retórica antiprensa que ha generado mayor hostilidad y animadversión en contra del gremio periodístico. Pues es muy grave que no haya un sentido de apremio, de urgencia respecto a lo que está pasando. Es muy grave que no se estén tomando medidas inmediatas para revertir este patrón, que al contrario, cualquier actor internacional o de la comunidad internacional sea inmediatamente denostado, descalificado y sea visto como parte de un ataque al actual gobierno. Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras, reconoce que hasta el momento no se ve la voluntad de las autoridades de cambiar ese contexto y dice que hay 3 elementos que se deben atender: la violencia que permanece en contra de la prensa, la impunidad y la inseguridad para ejercer la labor periodística. Dice que si bien el mecanismo de protección para periodistas tiene incorporados a 500 periodistas para garantizar su seguridad, no tiene los recursos suficientes ni el personal y hace falta hacer una profunda revisión de los protocolos. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Bueno, pues en Nuevo León se están dando con todo. El gobernador Samuel García y el fiscal general de justicia de Nuevo León. ¿Por qué? Pues porque el fiscal le está criticando muy duro al gobernador y el gobernador se está defendiendo. Es decir, cuando el tema es la violencia, ¿qué ocurre? Se da el conflicto entre el gobernador y el fiscal. Lo demás, la violencia, les vale. Lo importante es su pleito. Así son las miserias en la política. Primero lo suyo, después lo de los demás, aunque estén muertos, ¿sí? Aunque estén muertos. Ramón de Elizalde, Fórmula de Nuevo León. Ante las pistas localizadas al momento de sus hallazgos, que van desde botes de insecticida y probablemente que haya padecido depresión, la Fiscalía informó que Yolanda Martínez posiblemente se haya quitado la vida. La Vicefiscalía del Ministerio Público y la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer informaron que ante lo anterior, líneas de investigación se da tras encontrarse entre sus pertenencias sustancias tóxicas y al tener en cuenta que la joven presuntamente presentaba un cuadro de depresión, eso habría motivado a esta mujer a quitarse la vida. En conferencia, el vicefiscal Luis Enrique Orozco indica que aunque aún faltan estudios, la línea más sólida de investigación de que la joven de 26 años se quitó la vida es que estuvo deprimida, incluso que habría sufrido acoso. A 3 días del hallazgo de Yolanda, las autoridades detallaron que dentro de las pertenencias e indicios localizaron entre un vaso con un mensaje de despedida y no hay armas blancas en la zona. Referente a la autopsia, aún sigue realizándose, donde incluso se contempla la participación de expertos internacionales, reiterando que la primera vista del cuerpo de la mujer no cuenta con lesiones externas y descartan que tenga marcas en el cuello. De acuerdo a Griselda Núñez, fiscal especializada en feminicidios, reiteró que gracias a diversos testigos pudo definir que Yolanda Martínez padecía de depresión, además de que no hay fecha aún para entregar el cuerpo de Yolanda a su familia. Incluso su mismo padre relataba que tenía problemas sentimentales. Para Grupo Fórmula, Raimundo Elizalde. Y ese es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Le recuerdo, su columna con el café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Quizá, como afirma el gobierno de la República, el incidente entre 2
aviones de Volaris en el aeropuerto de Ciudad de México fue un error. No nos conformemos porque no pasó a mayores, porque el incidente es el síntoma de que algo no marcha en el control del tráfico aéreo de la zona metropolitana de la Ciudad de México. No importa si el tema se politiza, el gobierno está obligado a determinar las causas de ese problema. Saber si falta dinero para mejor equipo, más personal o mejor capacitación, si lo ocurrido es por la austeridad presupuestal. Y convencerse que en la seguridad aérea hay vidas humanas en juego. Y cuando hay vidas humanas en juego, puede ser hasta criminal la austeridad, Joaquín. Gracias y buenas tardes. Gracias, don Pepe. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, pero muy bien, que me escuche.